Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en mirar estos textos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Como dice este canto, háblanos, oh Dios, y escucharé. Hoy queremos escuchar tu voz, Señor, a conocerte más cada día, tus maravillas, tus acciones, Señor, tus atributos, los pensamientos, la mente de Cristo. Y no solamente eso, sino que nosotros podemos conformarnos a lo que es, Señor, Cristo Jesús. Ayúdanos en nuestra vida como creyentes a entender eso es nuestra prioridad. Señor, que no hay nada más grande que ser un hijo de Dios. Y tú sabes, Señor, que te esperamos y estamos aquí para adorarte, Señor, edificarnos, exaltar tu nombre y, Señor, gozar la compañía de nuestros hermanos en Cristo, corporalmente adorando al Dios que nos salvó. Y ahora pedimos, Señor, que nos guías en estos textos que vamos a ver. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en 1 Corintios 15, voy a leer de 29 a 34. Dice la palabra de Dios. De otro modo, ¿qué harán los que bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana morimos. No haréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Wow, qué tremendo. Estamos en medio de este capítulo, de estudiar 1 Corintios capítulo 15, y como todos saben, el tema central de este capítulo es la resurrección. Vimos en los primeros 11 versículos que el apóstol Pablo comienza con el Evangelio. Comienza con el Evangelio que ya él les predicó, el Evangelio que ellos ya lo recibieron, y él está dando énfasis al fin en esos versículos de la resurrección. Da énfasis en la resurrección con el mención de muchos testigos oculares del Cristo resucitado. Luego vimos en versículo 12 que hubo los que estaban rechazando la idea de la resurrección de los muertos. Dice en versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Estaban unos rechazando esa idea que hay resurrección de los muertos. Y dice que si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó, si eso es el caso. Y de ahí Pablo comienza a dar su argumento. Y primeramente él comienza con una exposición filosófica, podemos decir, de qué serían las consecuencias si Cristo no ha resucitado. Y él da 6 consecuencias, como vimos comenzando en versículo 14, si Cristo no resucitó, vana entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, que estamos hablando algo falso de Dios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo
y no resucitó, implicado hay, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres, que somos hombres que deben tener lástima por nosotros por creer en que Cristo resucitó. Y vimos todo eso. Y luego vimos en versículo 20 que él en su argumento dice, más Cristo ha resucitado. Más ahora Cristo ha resucitado. Y en versículo 20 a 28 nos enseña acerca de la importancia de la resurrección en cuanto al plan de Dios hasta el fin. Comienza su argumento con una plática filosófica y luego entra en la importancia de la resurrección en el plan de Dios hasta el fin. Y vimos que la resurrección inicia todos estos eventos que nos lleva al fin. Y eso lo vimos la semana pasada. Ahora, en versículo 29 realmente a 34, pero vamos a ver hasta 32, Pablo da un argumento práctico argumento de la vida de ellos en defensa de la resurrección. Y él dice en versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y uno lee eso y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y él comienza aquí con decir de otro modo. De otro modo es en contraste a lo que dijo en versículo 20 que Cristo ha resucitado. De otro modo, si dicen que no hay resurrección de los muertos, ¿qué harán? Dice aquí, los que bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan. Si en ninguna manera los muertos resucitan porque se están bautizando por los muertos, es lo que él está diciendo. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué punto trae Pablo con decir esto? Vamos a leer el versículo otra vez porque es interesante. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Él está diciendo que hacen con eso, que están bautizando por los muertos. Si ustedes creen que los muertos no resucitan, y dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Un versículo muy interesante. Muy interesante. Es más, muy controversial. Hay un autor que dice que hay más de 40 diferentes interpretaciones de lo que ellos están haciendo aquí. Bautizar de los muertos. Hay otro que dice que hay más de 200 puntos de vista de lo que ellos están haciendo aquí. Hay otro que dice hay más de 400 opiniones de lo que está pasando aquí. Uno está diciendo, vean, 400 opiniones, 40 interpretaciones, 200 puntos de vista, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo vamos a nosotros entender esto si hay tanto diferente controversia acerca de este versículo? Pero para mí no tenemos que saber exactamente lo que está pasando aquí, de lo que está hablando. Porque Pablo aquí solamente está usando esto como ejemplo. Como ejemplo. Sí era algo que ellos estaban haciendo en Corinto. Y por lo que uno puede estudiar, lo estaban haciendo ahí y en ningún otro lugar, en ninguna otra iglesia. No era costumbre en las iglesias bautizar en sustituto por un muerto. No era costumbre. Él está hablando de algo que estaban haciendo ahí, en Corinto. Ahora, hermanos, no sabemos lo que es. Podemos comenzar a estudiarlo. Muchos han hecho su tesis de maestría, su tesis de su doctorado acerca de este versículo, tratando de explicar qué es lo que estaban haciendo en bautizarse por los muertos. No sabemos lo que es, pero eso no es importante. Lo importante es el punto que Pablo quiere hacer con mencionarlo.
para nosotros y para la interpretación de estos versículos, lo importante es qué quiere decir, qué es lo que Pablo nos está diciendo. No es que tenemos que entrarnos a ver por qué lo están haciendo, eso no. Él está diciendo que ellos estaban negando que hay resurrección, que los muertos no se van a levantar, están negando la resurrección. Y Pablo dice, ¿por qué pues? Si los muertos no resucitan, ¿por qué pues que hay los que niegan la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo, que se bauticen por los muertos? Pablo está diciendo, esa es una contradicción. Y si notas aquí, él no lo está condenando a esta práctica, ni lo está aprobando. Él nomás lo está mencionando, no está de acuerdo con lo que están haciendo, ni está condenándolo. Solamente lo usa como ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un católico y el católico me dice, yo no creo en purgatorio. Y si yo le digo, ¿por qué pues oren por los muertos? Yo no estoy aprobando que oren por los muertos y no estoy condenando, que yo nomás estoy diciendo que es una contradicción. Están orando por los muertos y no creen en purgatorio. Tú no crees, porque eso es la oración en un funeral para sacarlo del purgatorio. Y eso es una contradicción. Es como eso. Pablo lo está usando como un ejemplo que hay algo mal aquí. Está usando un argumento práctico. En lo práctico, ellos estaban haciendo algo que contradice lo que están diciendo que creen. Así Pablo les está dando un ejemplo de algo que ellos entendían. Ellos sabían. Y de seguro, los de versículo 12 que estaban negando la resurrección, son unos de ellos que estaban bautizando por los muertos. Eso es interesante. Pablo aquí también está implicando aquí que ellos, por recibir el evangelio, por perseverar en el evangelio, por vivir en el evangelio, por ser salvos, que ellos sabían lo que implica el bautismo. Ellos sabían lo que era el bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Es cuando uno llega a conocer la verdad y nace de nuevo, ¿ok? Que uno es bautizado para dar testimonio al mundo de lo que tú crees. Eso es el bautismo. Y de lo que Dios ha hecho en ti, ¿ok? Es una proclamación poderosa y visual de tu identificación en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y Pablo sabe que las Escrituras enseñan que hay un bautismo que Dios manda. Y escuchan esto, Dios lo manda. Dios lo manda, es un mandamiento. Dios lo manda de todo creyente, todo cristiano lo manda. ¿Ok? Es un mandamiento. Y la palabra de Dios dice, el que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. El bautismo no es un requisito para la salvación. Uno no tiene que ser bautizado para ser un hijo de Dios, para ser un creyente, pero tiene que ser bautizado para ser un creyente obediente. Esa es la diferencia, un creyente obediente. Tu fe en Cristo Jesús es lo que te salva. Y tu bautismo es una proclamación de esa fe. Y identificación con Él, con el Señor Jesucristo. Y nosotros nos bautizamos, ¿por qué? Para hacer esa proclamación, esa identificación y para ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, muchos dicen que aquí están hablando del bautismo espiritual, pero yo creo que
realmente habla de la agua. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, esa palabra sumergidos, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte, porque es nuestra muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nosotros somos sumergidos en la agua, representación que nosotros nos morimos y salimos de la agua, resucitamos a una nueva vida. Es lo que es. Y realmente en el Nuevo Testamento, escuchan eso, hermanos. En el Nuevo Testamento, cuando tú lo leas, todos fueron bautizados. Los cristianos ponen su fe en Cristo Jesús, se arrepienten de sus pecados. Inmediatamente, ¿qué pasa? Fueron bautizados. Lo vemos. Léelo. En estudiar el Nuevo Testamento, todos fueron bautizados en nacer de nuevo, dando testimonio de su fe, identificación con Cristo, con pocas excepciones. ¿Cuál es la excepción más famosa? Pues el ladrón en la cruz. Yo no tengo que bautizarme para ser salvo. El ladrón en la cruz no se bautizó. Y es cierto, esa excepción nos enseña que el bautismo no es necesario para ser un cristiano. Pero es necesario si tú quieres ser un cristiano obediente. Es la diferencia. ¿Quieres ser un cristiano o quieres ser un cristiano obediente? Porque un cristiano obediente se bautiza. No hay otro caso. No hay otra manera que no. Y aparte de que tú estás muriendo en una cruz, no hay excusa de ser bautizado. Es una exhortación que lo doy hacia alguien aquí que no está bautizado. Es necesario. Eso es el bautismo. Es para el creyente como proclamación de su fe obediente al Señor Jesucristo. Y ese es el problema teológica aquí. El problema bíblicamente aquí, en las Escrituras, en la manera que ellos estaban tomando el bautismo. Bíblicamente, en las Escrituras, no hay nada de esta práctica de ser bautizado por los muertos. Nada. Pero como los corintios ya sabían la teología del bautismo, proclamando su fe en obediencia al Señor Jesucristo, ellos comenzaron a pensar a los que ya se murieron. Yo creo unos. Eso es un supposition, porque realmente yo estoy pensando tal vez por la razón que ellos lo están haciendo es porque ellos comenzaron a pensar de los que ellos conocen que se murieron y no oyeron del bautismo o no se bautizaron. No fueron bautizados y para asegurar su salvación, aunque los corintios sabían que no era requisito para salvación, aunque sabían que no era necesario, pero comenzaron esta práctica de que ellos podían ser bautizados por los que estaban muertos y que no se bautizaron. Y como no creen en la resurrección estos, que él está hablando aquí, en versículo 29, como no creen en la resurrección, él dice, ¿qué harán los que bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos no resucitan? Si no creen que resucitan, ¿por qué necesitan ser bautizados? No aprobando de lo que están haciendo, ni condenándolo, nomás dando este ejemplo. Dando ejemplos. Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Es lo que él está diciendo.
se bautizaban o en sustituto, acreditando su bautismo a los muertos. Yo no sé si saben que los mormones hacen eso. Ellos se bautizan por los muertos que no se han bautizado, que no eran mormones realmente. Y la manera que ellos lo hacen es muy raro. Ellos ponen el muerto en una mesa y uno de los mormones líderes se pone debajo de la mesa. Y le hacen muchas preguntas y el cuerpo no puede responder, pues el que está debajo de la mesa está respondiendo como si fuera uno de esos monos. No, yo sí creo. Así lo hacen. Y ellos tienen un salón especial para bautizarse por los que ya murieron. En sustituto, acreditando ese bautismo a ellos. Pero vemos que eso es un problema bíblica, un problema. Pero ellos lo estaban practicando. Eso es un argumento práctico del apóstol Pablo acerca de la resurrección. Él está diciendo, no tiene sentido, ustedes están diciendo que no hay, pero están bautizados por los muertos. Es una contradicción, es lo que él está diciendo. Ellos estaban contradiciendo el hecho que no creían en la resurrección. No creían en la resurrección, pero estaban bautizando por los muertos. Contradicción, dice Pablo. Aparte del problema bíblico o teológico, hay un problema histórico. El problema histórico con esta práctica solamente está pasando hoy. En toda la historia de la iglesia no se halla esta práctica. En la historia de la iglesia, desde Hechos hasta el día de hoy, no se habla de esta práctica. Pues hay grupos que sí lo hacían, como los mormones y otros grupos, pero no en las iglesias ortodoxos, podemos decir. Es que toman este versículo y lo hacen en una manera equivocada. Y tienen mucha dificultad en defenderlo. Por eso hay tantos. Imagínate si tú quieres comenzar en la historia, teológicamente, en lo que hablan los filósofos, porque es en Corinto, y lo que acerca de lo que versículo 29 te vas a quebrar la cabeza tratando de saber lo que están haciendo. Por esa razón sacaron tantas diferentes opiniones, tantos diferentes puntos de vista, tantas diferentes interpretaciones, porque tratan de interpretar lo que están haciendo aquí, pero eso no es importante. Lo importante es saber que Pablo solamente lo está usando como un ejemplo de contradicción, un ejemplo, un argumento práctico de la resurrección. Él comenzó filosóficamente y luego habla de lo que el impacto de la resurrección en el fin, y luego aquí está dando argumento práctico, diciendo, mira, ustedes están haciendo eso, es una contradicción. Aquí Pablo da este argumento práctico, algo que ellos están haciendo que contradice el hecho que dicen que no hay resurrección. Luego en versículo 30 a 32 da otro argumento práctico. Deja de eso y luego habla acerca de un argumento práctico de la vida de los creyentes y los apóstoles. Hemos oído dicho, ¿cuántos han escuchado o han dado el argumento que lo que Cristo Jesús y todo lo que Él hizo y el cristianismo tiene que ser cierto? Porque si no, tanta gente no hubiera muerto si no fuera verdad. ¿Verdad? Hemos oído que dicen que una de las evidencias del poder del mensaje de la cruz es la muerte de los apóstoles y los muchos mártires de la iglesia. Eso es uno de los argumentos y es buen argumento. ¿Quién morirá por un Mesías muerto? Nadie. Un Mesías muerto no tiene sentido. Para judíos es ¿qué? Tropezadero. Para los gentiles ¿qué? Es locura.
Dicen, lo vimos en 1 Corintios 1. Y él dice aquí su argumento, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Primeramente dice, no tiene sentido ese de bautizar. Y también otro argumento práctico, ¿por qué es que nosotros nos ponemos en peligro a cada hora si no resucitó de los muertos? Es lo que quiere decir. ¿Por qué peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Él está diciendo, ¿por qué sufrimos pues? Lo que está diciendo. ¿Por qué peligramos a toda hora? Nosotros, en estudiar la vida del apóstol Pablo, una de las cosas que ya leímos en la mañana, sabemos que su vida estaba lleno de peligro, de persecución, de todo tipo, de todo tipo. Si vamos a 2 Corintios, vamos a 2 Corintios capítulo 1, en versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Dónde está Éfeso? En Asia. Fuimos adrumbados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestra vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¡Wow! ¡Wow! El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte. Tremendo. Y él está escribiendo esta carta de Éfeso. Él está en Asia. Así era su vida. Cada día dice, yo muero. Así era la vida de Pablo, la vida de los apóstoles y la vida de la iglesia. Hermanos, nosotros no estamos sufriendo persecución como la iglesia de antes. La primera iglesia. En India, en los lugares musulmanes, sí están sufriendo de esa manera. Pero aquí es bien cómodo. Mira 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos ¿qué? Entregados a muerte. ¿Por qué? Por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Para que la vida de Jesús se manifiesta en mi vida, en mi carne mortal, en las tribulaciones que vienen contra mí, en la manera que yo tomo todo problema, toda angustia, toda persecución. Tremendo. Todos los días. Mira el capítulo 11. Él está dando defensa de esos falsos maestros en capítulo 11. Y en capítulo 11, versículo 23, y él dice, deja que yo me boast a little. Voy a ¿cómo se dice? A gloriarme un poco en lo que es mi ministerio. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces fue azotado. Wow, tremendo. 3 veces ha sido azotado con varas. Una vez apedreado. Ese apedreado fue en Listra, cuando él estaba en Galacia, Iconio, Listra, Derbe. En Listra fue apedreado, echado fuera de la ciudad, muerto. Pensaban que estaba muerto. ¿Y qué hizo? Se levantó en ese mismo momento, regresó a Listra a predicar a Cristo. Apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como naufragio en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. En 28 dice, además, como si eso no fuera suficiente, él dice, lo que sobre mí agolpa cada día es la ¿qué? La preocupación por todas las iglesias. Wow. Es su amor por las iglesias. Él está haciendo eso por las iglesias. Qué tremendo. Peligros, 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 peligros. Y luego también la preocupación diario por todas las iglesias. Wow. Lo que está diciendo aquí en 1 Corintios 15, él sería loco. Él sería un loco pasar todo eso si no ha visto el Cristo resucitado. Si no resucitó. Él lo vio. Él es testigo ocular del Cristo resucitado. Lo dice en versículo 8. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo. Él lo vio. Pablo, uno que aborrecía a Cristo, aborrecía la iglesia, él lo vio en el camino a Damasco. ¿Y para qué iba a Damasco? A perseguir más cristianos. Matarlos, traerlos. Y en ese camino fue llamado por él. Y si este Mesías no resucitó, ¿por qué nosotros peligramos todos los días, toda hora? Si no fuera por la resurrección, yo no hiciera esto. Yo no me pongo en estos peligros, pero él lo vio. Él lo vio resucitado. Y en ese momento su vida cambió drásticamente. Él llegó a ser de Saulo de Tarso, ¿a qué? A Pablo el apóstol. Y lo afirma en versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. La gloria que Él tiene de ellos. ¿Y eso es qué? La gloria de sus vidas cambiadas de ellos. Él está diciendo, por ver la vida de ustedes, corintios, por la gloria de vosotros, por ver el cambio en la vida de ustedes, de que Cristo ha hecho en vuestras vidas. Él está diciendo a ellos, mira la iglesia, mírala. Mira la iglesia. Mira los hermanos. Mira lo que Cristo hizo en ustedes. Y por la gloria que tengo en eso, por la vida de ustedes, yo muero diariamente. Para ver eso, yo muero diariamente.
Tremendo. Cada día yo me muero. Y él dice, sería locura pasar por todo eso, sino por el hecho que yo lo vi. Él vive. Él resucitó. Él es primicias. Y como dije, Pablo está escribiendo esta epístola de la ciudad de Éfeso, donde él ministró por 3 años. Y en mirar el libro de los Hechos, cómo le fue desde el primer día que él llegó a Éfeso, era un tiempo difícil. Dice que cada día estaba esperando que tal vez eso era el día que él iba a morir. Lo vemos en lo que leyó Uri en Hechos 19 y también lo que yo leí en Hechos 20. No solamente por los gentiles, sino también por los judíos. Por todos los que vienen contra él. Contra Cristo. Porque estaba realmente persiguiendo a Cristo, no Pablo. Porque todos los que vienen contra nosotros vienen contra Cristo. Pablo les está diciendo, yo no haré todo esto si no hay resurrección. Él no hubiera cambiado si no lo hubiera habido, fue llamado por Cristo. Si Cristo no resucitó. Hay problemas prácticos en negar la resurrección. Lo que hacen en bautizar a los muertos contradice lo que ellos dicen, está diciendo Pablo. Y también las vidas de los apóstoles y la iglesia no tienen sentido si no fuera cierto. En el versículo 32 él dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Fieras está hablando de los enemigos de la cruz. No está hablando de leones, osos y todo eso. Está hablando de, porque eran como animales de feroz cuando venían contra él. Queriéndolos muertos. No tenían conciencias, querían dejar de él. Mira en capítulo 16 de 1 Corintios. Versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso. Perdón, voy a contar. 7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros en algún tiempo si el Señor lo permite. Versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Dice, porque me ha abierto puerta grande para ministrar. Eso es lo que implica. Una puerta grande y eficaz. Hay una puerta grande y eficaz. Dice, y muchos son los adversarios. Él sabía. Muchos son los que vienen contra mí. Pero hay una puerta. Dios abrió una puerta. Voy a aprovechar esa puerta. Quiero estar para Pentecostés en Jerusalén, pero voy a aprovechar esta puerta aunque hay muchos adversarios. Él dice, versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si yo viera todo, él está diciendo como hombre, cuando dice como hombre, si yo viera todo como hombre, con motivos humanos, mirándolo humanamente, si lo hago en mi carne, no tiene sentido. ¿Qué me aprovecha? De pasar todos estos peligros humanamente, sin la resurrección no tendrá sentido. Fuera por nada. Fuera por nada ahora, fuera por nada en el futuro. Todo será como lo que será. Si no hay resurrección, en vez de batallar con fieras, si los muertos no resucitan, en vez de pasar peligros todos los días, ¿qué? Comamos, bebamos y porque mañana morimos. Hacer lo que todos hacen cada Friday night, Saturday night party. Si no hay resurrección. Might as well party. Lo que dice. Eso es una cita de Isaías 22:13.
Comamos, bebamos, porque mañana morimos. Si todo eso no es cierto, y es cierto, si Él no resucitó, no tiene sentido. Hay que party. No hay resurrección, mejor sería vivir por lo temporal. Cómodamente en este mundo, comer, beber, porque no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza para nosotros. Sin resurrección es vivir una vida vacía, sin esperanza. Cristo murió para darnos esperanza, para darnos perdón de la culpabilidad de nuestros pecados, por poner su manto sobre nosotros, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Dios del universo. Dios no, como digo el hermano, Dios no solamente es Dios de esa tierra, Dios es Dios del universo. Por eso podemos estar seguros que no hay aliens en otros planetas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el centro de la creación de Dios es aquí. El centro de todos los seres vivientes que Él hizo somos nosotros. Génesis lo dice. Sin la resurrección. Y Él tanto nos ama que Él no quería vernos muertos, separados de Él para toda la eternidad. No quería eso. Por esa razón, de tal manera nos amó que envió su Hijo. Envió su Hijo para dar su vida en rescate por nosotros. Operación de rescate. Lo mostró en resucitar de los muertos. Así muchos hoy en día viven para comer, beber. Para comer y beber. Para party. Después del que hicieron el becerro, en Éxodo 32, ¿qué hicieron? Comieron y bebieron y tuvieron party. Pensando que están adorando el Dios verdadero. Hoy en día piensan que están adorando el Dios verdadero y comen y beben y Dios los quería reprender. Dios los quería destruir. Moisés intercedió por ellos. Ten misericordia. Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Él dice, yo hice una promesa a ellos. Yo les hice una promesa, eso no los destruyó. Pero muchos hoy en día viven así, para comer y beber. Hacer esta vida, como dijo el hermano, más cómodo que pueden en este mundo. A comprar, a tener una grande casa, eso y lo otro, todo para lo material. La palabra de Dios dice que todas estas cosas pasarán, mas Él nunca pasará. Pero los que tienen esperanza en la resurrección, del regreso de nuestro Señor en gloria, los que tienen esa esperanza que dice 1 Juan 3:3, purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así viven en una adoración verdadera. Estamos hablando de eso los varones este miércoles, en una adoración verdadera, en espíritu en verdad, conociendo a Dios, quién es y lo que Él requiere de nosotros. Aquí Pablo da dos argumentos para la resurrección. Los hechos de los corintios que niegan la resurrección por estar bautizando ellos negaban la resurrección y se estaban bautizando por los muertos. Y la vida de la iglesia de los apóstoles. Dos argumentos tremendos para la resurrección. Y la semana que entra vamos a ver 3 exhortaciones para terminar esta sección de sus argumentos que comenzó en versículo 12. 3 exhortaciones a la iglesia, a nosotros. Y eso es la semana que entra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor.
por tu palabra. Gracias te damos por la enseñanza que tú nos das en la importancia de la resurrección, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, de la iglesia primitiva, de los apóstoles, Señor, de todos los mártires, Señor, de la iglesia que desde el inicio en Hechos hasta el día de hoy, que mueren por su fe, que fueron quemados, amarrados en un poste, y muchos solamente se pararon en el poste, no los tenían que amarrar porque estaban listos para morir por Cristo Jesús. Eso nos muestra, Señor, que este mensaje es verdadero, el mensaje de la cruz. Y solamente, Señor, en ti tenemos vida eterna. En la cruz de Calvario. Qué tremendo es, Señor, la confianza que tenemos en un mensaje que es locura para los gentiles, atropezadero para los judíos, pero para nosotros es sabiduría de Dios y poder de Dios. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor.